Y continuamos ahora con el mensaje de la palabra del Señor, siempre con el estudio de los profetas menores, específicamente el libro de Oseas, en la voz de nuestro hermano Augusto de Este. Pero antes, disculpen, vamos a orar por las ofrendas. Les invito a inclinar su rostro. Señor, te damos gracias porque nos permites traer ofrendas a la iglesia. Gracias por todas tus bendiciones, porque reconocemos tu mano actuando siempre a nuestro favor. Recibe estas ofrendas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos hermanos, todos los que nos acompañan en esta reunión, lo mismo también a los que nos están conectados vía Zoom, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Vamos por el capítulo 4. Hemos ido avanzando sobre este importante libro, ¿verdad?, de los profetas menores. Y nos quedamos, bueno, hasta donde es el versículo 2, ¿verdad? Y seguimos adelante con él, reflexionando al respecto. Trayendo a la memoria lo que en el capítulo nos enseña, es que aquí es lo que se puede llamar la segunda división del libro. Aquí, la segunda parte, es decir, anteriormente el Señor, ¿verdad?, según lo que vimos nosotros en el capítulo 2, casi al comienzo del capítulo 2, en el verso 2, el Señor había dicho al pueblo lo siguiente, ¿verdad? Tenía el siguiente mensaje: contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios de entre sus vecinos. Aquí el Señor hace un llamado, ¿verdad?, al pueblo a contender. Ahora, contender significa el término de tipo legal y se usa en juicios para indicar pues una forma de litigar, o sea, un litigio, una querella. Entonces, como decirle, bueno, el pueblo, que el Señor le daba la obligación al pueblo para que entre ellos mismos, ¿verdad?, se formaran una querella, podemos decir, contendieran unos con otros, porque el Señor ya no miraba a Israel como su esposa, se puede decir. No la miraba, sino que la miraba de otra forma. Y también Israel ya no miraba al Señor como, porque es Él, ¿verdad?, Dios, o sea, en una relación matrimonial. Sin embargo, el capítulo 4 en adelante ya han pasado algunos años. Ha pasado algún tiempo. Y tal parece que el pueblo, en vez de reflexionar, en vez de podemos decir, autoevaluarse y reflexionar sobre el camino que sigue, pues parece que es todo lo contrario, sigue depravándose. Y en este caso ya el Señor entra directamente. Entonces ya entra directamente Él mismo. La vista de que podemos decir ya el pueblo
entre ellos mismos no habían logrado nada, entonces les había dado oportunidad. Entonces el Señor mismo entra, podemos decir, en juicio. Podemos decir que Él se presenta al juzgado, se presenta a juicio. Y es ahí donde dice, en el capítulo 4, versículo 1, el Señor presenta la acusación, decirlo, ya viene con la acusación. Y claro, presenta también las pruebas de lo que Él dice es la verdad. Entonces dice, oíd palabras de Jehová, dice, hijo de Israel. Entonces ya el Señor es una nueva revelación que le da el pueblo. Se refiere específicamente a los hijos de Israel. Ya sabemos bien, ¿verdad?, que se refiere al Israel de las 10 tribus del norte, no a la totalidad del pueblo, los tribus, Israel de las 10 tribus del norte. Y dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, que ya es directamente Él, ya contiende, Él los lleva a juicio. Él los va a querellar, los va a acusar. ¿Verdad? Dice, y claro, vean ustedes que Él, ¿cómo se llama? Dice, porque Jehová contiende, esa es la palabra, explicando por qué razón deben oírla. Y ya es Él el que va a contender. Ya que ellos no habían hecho nada, entonces ahora Él se presenta. Cuando dice contiende con los moradores de la tierra, está hablando, por ejemplo, del país, o sea, la gente que vive en el país. En este caso es la tierra prometida, Israel del norte. Entonces, de nuevo se repite la razón por la cual él contiende, la conjunción por, ¿verdad?, que explica por qué va a contender, por qué los trae a juicio, por qué los trae a juicio, por qué ahora los acusa. Como una especie de fiscal, ¿verdad? Saben ustedes que en un juicio está la fiscalía, está la defensa. Entonces se presenta como acusador, un fiscal, no en el sentido claro de diablo, ¿verdad?, sino en el sentido, pues, que él les muestra que realmente han violado el pacto, ¿verdad?, han violado la ley. Entonces los presentan. Miren, por todas las personas que se presentan a un juicio y que son acusados, porque han transgredido una ley. Digamos, los que van a los juzgados y son sometidos a juicio porque violaron una ley establecida. Entonces, esa ley, ¿verdad?, dice, bueno, no hay que hacer esto. Y si se hace esto, pues hay castigo, hay un juicio. Pero antes deben presentar las pruebas. Deben presentar las pruebas de que realmente él incumplió la ley. Pero lo mismo pasa con el Señor. Presenta juicio, presenta las pruebas. Entonces, cuando dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Eso es lo primero. O sea, en términos generales, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, podemos decir, en resumen, ¿verdad?, presenta ahí. Cuando dice, la razón por la cual lo estoy trayendo a juicio es porque en la tierra no hay verdad. Y esa parte, hermanos, que cuando dice verdad, se refiere también en términos que se refiere a lealtad. Se traduce como lealtad. O sea, en la tierra no hay lealtad. Y miren ustedes que no hay verdad ni misericordia. Recuerden ustedes que en las reuniones pasadas habíamos hablado de que por lo general verdad y misericordia siempre van juntos. Siempre van juntos, van unidos. En Proverbios 3:3 habíamos hablado. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia, la
átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Estas son podemos decir, los proverbios, o sea, los mandatos que le da un padre a su hijo, que es la verdad, la misericordia, nunca se. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo no practicaba estas cosas, ¿verdad? Porque el Señor dice, no hay verdad ni misericordia. Y cuando habla de verdad, se refiere a lealtad. Y cuando habla de misericordia, se refiere precisamente a ayudar al necesitado. Ayudar a la persona que no puede valerse por sí. Entonces, ellos no están reflejando se puede decir, el carácter de Dios mismo. Porque estas cosas, ¿verdad? Lealtad y misericordia son cosas que caracterizan. El Señor es leal. El Señor cumple lo que promete. Él jamás le va a fallar al pueblo. Por eso habla de lealtad. Habla de verdad. Sí. Entonces el pueblo debía mostrar estas cosas al vivir bajo el pacto. Se esperaba que hubiera verdad y misericordia. Y sobre todo que hubiera conocimiento de Dios en la tierra. ¿Verdad? Cosa muy fundamental. Entonces, la vida bajo el pacto debía caracterizarse por eso. Por la verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Y esto es muy importante porque ellos no hay de eso, no había de eso. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que el pueblo que vivía bajo el pacto y el cual el Señor los había llamado precisamente a este pueblo, allá, ¿verdad? Cuando los sacó de Egipto y los condujo al monte, ¿verdad? Ahí en el desierto del Sinaí, el Señor, ellos, ¿cómo se llama? Escucharon la voz del Señor, ¿verdad? Y también se comprometieron ahí a guardar el pacto y a ser un pueblo especial. Como dice Éxodo 19, 5, 6, un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Verdad? Es lo que el Señor esperaba de ellos. Eso el Señor lo sabía, ¿verdad? Para que fueran un reino de sacerdotes. Pero realmente se desviaron del camino completamente. Entonces, cuando dice que es un reino de sacerdotes, me estoy acordando yo, ¿verdad? En la dispensación estamos, de la gracia. El Señor nos llamó como iglesia también para ser un reino de sacerdotes. Como dice en Pedro, también somos un reino de sacerdotes. Empezamos. Porque hemos sido regenerados. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, claro, por su sangre preciosa. Dios nos ha adquirido, para que seamos también un reino de sacerdotes. Y hablan, hermanos, ahí del sacerdocio. El sacerdote tenía una función muy especial. En primer lugar, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. O sea, presentaba ofrendas, daba sacrificios, pero también se encargaba de instruir al pueblo, de enseñarle al pueblo cómo aplicar la ley, de impartir justicia. Pero tenía muchas funciones. Entonces ellos debían tener conocimiento de la ley. ¿Por qué razón? Porque eran los encargados de presentar ofrendas y sacrificios en el tabernáculo de reunión, posteriormente en el templo de Salomón. Entonces debían estar conscientes, debían saber al pie de la letra lo que es, ¿cómo se llama? La ley. Entonces eran instructores entre ellos. Pero las cosas que debían caracterizar una vida bajo el pacto, ¿right? No se estaban reflejando, ¿verdad?
ni verdad ni misericordia, y sobre todo ni conocimiento de Dios. Es increíble, a pesar de que el Señor se había revelado a ellos y se había mostrado sus maravillas, y Dios les había confiado la palabra. Pero dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y eso es impresionante. ¿Cómo es posible que el pueblo escogido no tenga conocimiento de Dios? Y es que conocimiento, en este caso, no se refiere precisamente a saber algo de alguien, ¿verdad? Yo puedo saber algo de muchas personas, ya sea que otras personas me cuenten de él, o simplemente saber por medio de un libro, por medio de los medios de comunicación. Entonces nosotros sabemos de las personas, de cierta manera las conocemos, en ese sentido. Pero aquí no se refiere a ese conocimiento, o sea, a saber algo de algo, o a saber algo de Dios. No se trata solamente de saber de Dios, ¿verdad? Eso es todavía más profundo todavía, ¿verdad? Porque la parte de conocer de Dios está ya profundo, ¿verdad? O sea, ese conocimiento que lleva a padecerse con él, ¿verdad? Conocimiento, así como tiene un esposo con una esposa, ¿verdad? Conoce íntimamente. Así como cuando dice ahí Mateo, que dice que se conoció a María, que tuvo relaciones. Entonces, de cierto modo, ese conocimiento profundo, ¿verdad?, que debemos tener del Señor. Entonces, dice que no había conocimiento de Dios en la tierra. Sí había conocimiento de Baal. A él sí lo conocían, a Baal. Pero no conocían a su Dios, a Elohim, como dice ahí, ¿verdad? No lo conocían, para nada. ¿Verdad? O sea, porque si lo hubieran conocido, hubieran actuado como él, pero definitivamente no lo conocían. Sin embargo, el Señor sí lo conocía a ellos. O sea, sí lo conocía a ellos, pero ellos no lo conocían. Entonces, ese es un problema serio, ¿verdad? No conocer al Señor, aunque tengamos información de Él, porque lo que abunda, hermano, es información acerca de Dios. Pero una cosa es que tengamos información acerca del Señor, ¿verdad? De que Él es creador, todo omnipotente, centro, es, sabemos de Él, de su persona, pero es diferente a un conocimiento, que tiene que ver con una relación personal, ¿verdad? Un conocimiento de Él. Los fariseos, ¿verdad?, en el tiempo del ministerio terrenal del Señor, carecían también de misericordia, carecían también de lealtad o de verdad. Y el Señor los reprendió muchas veces. Y piensen ustedes que no eran idólatras, o sea, no adoraban a los animales ni nada por el estilo. O sea, pero ellos siempre rechazaron al Señor porque decían, es un pecador porque no guarda la ley. Por eso fue llevado a la cruz. Imagínense ustedes, al creador de los cielos y de la tierra, o sea, no tenía conocimiento de Dios. Y en cierta ocasión el Señor les dijo a los que lo seguían, ¿verdad?, que ellos hacían los deseos de vuestro padre, que es el diablo, ¿verdad? Les dijo sus verdades. Entonces, el pueblo que conoce al Señor va a actuar conforme a ese conocimiento. Pablo dice en Efesios, miren ustedes, en Efesios capítulo 5, imagínense lo que Pablo nos dice. Sed, pues, imitadores de Dios
como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, miren ustedes, ser imitadores. Debemos imitar al Señor. Entonces uno se pregunta, bueno, si a Dios nadie lo ha visto, nadie ha contemplado su hermosura, su santidad, la presencia de Dios. Pero dice Pablo, ser imitadores de hijos, amados. Y claro, Cristo es la revelación, final de Hebreos 1:1. Dice que Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros o en estos últimos días. Entonces, como decía el Señor, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Entonces, cuando Pablo dice ser imitadores de Dios, nos está llevando a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Entonces, claro, la persona se parece al objeto que adora o al objeto que conoce. Pero toda la gente, todas las personas siempre adoran algo. Que digan que son ateos, son un objeto de adoración. Siempre adoran. Y se parecen a esas cosas, a eso que adoran. Entonces nosotros debemos parecernos al Señor. Debemos imitarlo. O sea, como queriendo decir, bueno, este es nuestro estereotipo. ¿Cuál es? No. Miren, muchos jóvenes buscan hijos, tienen sus propios hijos, propias personas. Ellos por lo general son cantantes, son artistas, ¿verdad? Y miren ustedes que a veces visten como ellos, ¿verdad? Se cortan el pelo como ellos y como ellos. Yo me acuerdo que en los años 60, por ahí cuando estaban los Beatles, la todavía recortamos el pelo como los Beatles. No era un corte extravagante, ¿no? Pero algo así como para adelante. Y ahí nada más. Eran los ídolos del momento. Entonces, así los jóvenes. Ya se parecen a los ídolos. Ahora, les decía que la importancia de tener el conocimiento del Señor, ¿verdad? Crean, yo les hacía una aplicación en Honduras. Imagínense cuántas cosas. Sí. Y eso que dicen que el 60% de la nación profesa la fe evangélica, pero realmente en la práctica no se mira. No se mira. Sangre, ¿verdad? Y ya no, la sangre derramada. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Lo que falla, pienso yo, es esto. Hay simpatizantes, hay de todo. Simpatizantes, personas que buscan resolver problemas y no los resuelven, se van, ¿verdad? Profesantes, que le llamamos nosotros. Pero verdaderamente, ¿cuántos conocen de Dios? Conocimiento profundo, sino que algo superficial. La gente está ávida de revelaciones proféticas, eso sí le encanta. Las revelaciones, ¿qué es lo que me tiene que decir la palabra para hoy día? ¿Verdad? O mensajes, ¿verdad? Que van más que toda la mente.
que buscan, digo yo, reformar. Una cosa, si alguien se quiere reformar, mejor que vaya a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo. Si alguien quiere cambiar, una cosa diferente. La palabra dice que nosotros, hermanos, vivimos bajo un nuevo pacto. Y eso nos hace nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, en justicia y santidad de la verdad. Esas son las verdades que necesitamos. Lo que somos realmente en Cristo. No lo que hay un profeta como era que diga de nosotros. Había una persona, yo me acuerdo que me tenía hastiado. Que tenía que esconderme cada vez porque ahí ya me tenía hastiado, ya me tenía como Pablo. Había un hombre con espíritu ahí que decía, estos son hombres de Dios, ¿verdad? Que están en buenas nuevas. Y así era, y lo que tenía un espíritu, porque Pablo lo echó fuera. Entonces, definitivamente, hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros, hermanos, si nos fundamentamos en la fe y estamos conscientes de que vivimos bajo el nuevo pacto, porque hay personas que no entienden lo que es eso, ¿verdad? Algunos mensajes que yo oigo, ¿saben cómo lo siento? Esos mensajes. Como cuando Moisés, ¿verdad? Con un hisopo, ¿cómo se llama? Regaba la sangre. Como decía Hebreo, ¿verdad? Regaba la sangre sobre el mundo. Pero que en sí no los purificaba para nada. Yo así siento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que no les dicen muchas veces que es caminar con el Señor, que es andar en Cristo, mostrarles el conocimiento del único Dios verdadero y a Jesucristo. Que miren ustedes, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que te conozcan a ti. Miren ustedes, el único Dios verdadero y a Jesucristo quien ha enviado. Así lo dice la palabra. Esa es la obra que el Señor quiere que hagamos. Conocerle a Él. ¿Verdad? Entonces el pueblo de Dios va a actuar de diferente manera. De diferente. Eso se los aseguro. Pero realmente no se puede decir que conozco al Señor y actuar de una forma incoherente. Como les digo, vivimos bajo el nuevo pacto. Miren, y cuando el Señor hace un pacto, cuando nosotros creímos en Jesucristo, estamos. ¿Y quién puede, cómo se llama, anular el pacto? No, nadie lo puede anular. ¿Por qué? Está hecho sobre mejores meses. No está hecho sobre sangre de animal, sino sobre la sangre de Cristo, derramada una vez y para siempre. Un sacrificio irrepetible. No se puede volver a repetir el sacrificio. Cuando el Señor venga por segunda vez, dice Hebreo, va a venir sin relación con el pecado. No va a venir ya, cuando él vino la primera vez en relación, o la segunda, va a venir sin relación con el pecado. Creo yo, hermanos, que hay un montón de personas que tienen, eso es hasta verdad, pero sin el conocimiento. Tal vez unos pocos, no digo que no,
pero sin el conocimiento. Y entonces no es consecuente, no es consecuente. Conocimiento del Señor, ¿verdad? En la tierra dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Estamos aplicándolo. Es importante ese conocimiento. Entonces, la vida eterna, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. No palabras profetas. Y a saber que la gente se basa en eso, expectante. ¿Qué nos dice el profeta hoy? Basura. Es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que importa. Eso es lo que importa. Esto es lo que debemos, hermanos, enseñar, enseñar. Y eso es lo que deberían hacer la mayoría de las iglesias. Yo veo la iglesia, es impresionante la cantidad de gente. Digo, qué oportunidad para enseñarles, para explicarles la palabra que debe ser, para que sean edificados, pero lamentablemente parece que es muy poco. Después de eso, imagínense ustedes, dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Después dice, miren ustedes, las cosas que el Señor esperaba que vivir bajo el pacto. Claro, bajo el pacto mosaico. Debería reflejarse debería reflejarse en la sociedad. Debería mostrar esa vida bajo el pacto. Debería mostrarse. Sin embargo, miren lo que existe. Bueno, digo lo que existe hoy, pero lo que caracterizaba la vida del pueblo en aquel tiempo. Miren ustedes, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Eso es lo que caracterizaba la sociedad, ¿verdad?, de aquel entonces. Las cosas, y el Señor, como le digo, está presentando las pruebas. Lo que han hecho ustedes, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Entonces, no hay esas cosas. Si no hay una responsabilidad moral para el Señor, ¿qué más da? Hacer lo malo. Pero no tengo yo que darle, como queriendo decir, no tengo que darle cuenta a nadie. Miren que esto era una sociedad decadente. Dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Increíble eso. En el pueblo de Dios, que estas cosas pasen, que estas cosas ocurran. No se podía esperar un fruto. O sea, digo yo, ¿de quién está hablando? Alguien se podría decir, no, está hablando tal vez de las naciones paganas, está hablando tal vez de los moabitas, de los amonitas, ¿verdad? Si uno dijera, no, de los amonitas, ¿de qué está hablando? De los moabitas, está hablando de los caldeos, de los asirios, pero no, está hablando de los hijos de Israel. Ellos saben, hasta dónde había llevado. Y es que la idolatría es peligrosa. Hasta dónde puede conducir a un pueblo que, ¿cómo se llama?, que se habitúa a los ídolos. Es que al ídolo, hermano, está ahí, ¿verdad?, inerte y todo. Como dice Pablo, eso no es nada. Pedazo de madera, inerte, pero como es el demonio. Entonces, si yo adoro así, me parezco a él.
no ven, no oyen, no entienden, caminan, igualitos son los que adoran. No tienen sentimientos, no tienen nada. Dice ahí, perjurar, ¿verdad? Miren ustedes lo que caracterizaba. Jurar en falso. Mentira, para jurar en falso. Pero también se traduce como maldecir o insultar. Para esa es otra forma de decir lo que prevalece, perjurar, maldecir, insultar. No llevo, mire, con muchas personas, creo. Esas personas que necesitan es una barra de jabón, porque caramba, su boca está llena de maldición y de amargura. Y entonces, y esas cosas dice perjurar o jurar en falso. Eso es terrible. Eso es terrible. Miren lo que nos dice en Oseas 10:4. Las cosas que cuando habla de jurar en falso, dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como aquel surge del campo. Jurando en vano a hacer el pacto, o sea, comprometiéndose, juramos. Casi siempre en aquel tiempo debían cumplirse los juramentos. Eso, yo digo que era complicado, ¿verdad? Jurar en hacer el pacto, dado la debilidad en la carne. O sea, cuando uno se pone a la ley, dice Pablo que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado. O sea, la ley del pecado, que hacer todo lo contrario a lo que dice la norma. Por eso es que la ley se dio por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley jamás tiene el poder de justificar. Porque dice la palabra, yo ando en la carne, he vendido el pecado. Entonces me ponen una norma que es espiritual, yo soy vendido el pecado, no la voy a cumplir. Por eso dice Pablo, cuando la ley se introdujo, abundó el pecado. O sea que la ley tuvo un efecto realmente multiplicador, a pesar de que había pecado allá en el mundo ante la ley. Pero la ley vino, ¿cómo se llama? A aumentar el pecado. Porque el hombre no puede cumplir, ¿verdad? Imposible. ¿Quién? ¿Verdad? El mismo Pedro hablaba de que era un yugo, ¿verdad? Que no han podido ellos sobrellevar. Y los judaizantes, claro, quieren ponernos de nuevo ese yugo. Algo antagónico. Vivimos bajo el nuevo pacto. Y el Señor escribió palabras en nuestro corazón. Puso su espíritu dentro de nosotros. Por lo cual dice el pecado está muerto. O sea, está inoperante. Y claro, no quiere decir, hermanos, que ¿cómo se llama? Que no tengamos todavía la naturaleza pecaminosa. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. La verdad, nosotros. O sea, lo primero es aceptar que todavía llevamos una naturaleza pecaminosa. Pero claro, y esa naturaleza pecaminosa no debe gobernar a nosotros. No, pero como decía don Julio Castillo, mejor de Iglesia Centroamericana, decía que ponía un ejemplo de una persona que se convirtió y para indicarle que era la naturaleza nueva y que era la naturaleza pecaminosa y son dos perros, un perro blanco y un perro negro.
Entonces, al que alimente más, ¿verdad? Ese va a estar más fuerte. Entonces, por eso dice Pablo, no reine pues el pecado en vosotros, no reine, ni deis lugar, ni ser diablo, ni presentéis vuestros miembros con instrumentos de iniquidad. Eso dice lo otro que dice ahí, mentira. El hebreo se traduce también con falsear. También tiene que ver con falso testimonio. O sea, eso se llama mentir. O sea, en el juicio, ¿verdad? Dar falso testimonio o actuar como testigo falso. Eso es lo que prevalecía. Lo otro dice matar. O sea, se le pide el asesinato. Implica quitarle la vida a otra persona con premeditación, alevosía y ventaja. Violando, claro, el mandamiento de Dios que dice, no matarás. Claro, el hebreo es, no cometerás homicidio. En el sentido, porque había una persona que dice, yo he violado, estoy condenado. ¿Qué le dice? Porque fíjate que atropelló un perro. No le digo, en ese sentido de la ley, sino de no cometer homicidio. O sea, no matar con soberbia a alguien, con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y lo peor de todo, imagínense ustedes que hay gente sanguinaria. Yo me sorprendo realmente en Honduras. En Honduras, cómo matan. Es que solo de levantar, algunos noticieros encontraron 2 muertos allá, una persona muerta acá. Caramba, cuántas sangre se derrama todos los días, todas las semanas. Increíble, ¿verdad? Impresionante eso. Lo otro dice hurtar, o sea, rodear. Apropiarse justamente de un bien ajeno. También es una violación a la vida. En Éxodo 20:15. Robar, hermanos, en todos los sentidos. Apropiarse de algo que no es de uno. Es en el sentido de robar. Algo que no le corresponde. Y claro, el robo no es simplemente irse a asaltar un banco o despojar a alguien de su dinero, ¿verdad? O de sus joyas y todo. También hay muchas formas de robar, corrupción, tráfico de influencia. Todo eso también es robar. Apropiarse de algo que no le corresponde a la persona. Y entonces dice, esas cosas prevalecen. Y después dice, nos habla del adulterio. Adulterar o tener la mujer del prójimo implica múltiples matrimonios. Eso es lo que nos dice. El Señor estableció el matrimonio. El Señor fue el que dijo, bueno, un hombre y una mujer. Adulterar, ¿verdad? Y bajo la ley, el adulterio se pagaba al adúltero y el adúltero. Se les aplicaba la pena de muerte. Así lo dice la ley. Pero también se relaciona o se vincula con adulterio espiritual. ¿Verdad? Eso se vincula. Pero hay otra clase también de adulterio. Y yo lo llamo eso adulterio espiritual. ¿Verdad? Como dice en Romanos. En Romanos, adulterio espiritual, ¿saben qué es? ¿Verdad? Cuando una persona, ¿verdad? Pablo pone el ejemplo, ¿verdad? De ese adulterio espiritual, ¿verdad? Cuando alguien, ¿cómo se llama? Que vive bajo la gracia, se vuelve a las obras de la ley. Entonces,
dice como el esposo, mientras es como la esposa que tiene un esposo, o sea, mientras el esposo viva, ella está sujeto a la ley de Dios. Pero una vez muerto el esposo, dice, ya puede casarse tierra, ya puede casarse. Pero claro, Pablo lo aplica en un sentido de que yo vivo bajo la gracia de Dios, bajo el nuevo pacto. Pero si yo vengo y me vinculo de nuevo al antiguo pacto, eso es adulterio espiritual. Eso es adulterio espiritual. O sea, el viejo y el antiguo es antagónico, completamente. El antiguo pacto nos lleva al nuevo, pero de ninguna manera el nuevo pacto nos va a regresar al antiguo. Porque Cristo no puede venir a morir nuevamente por los pecados de los hombres. Un día Cristo fue morir otra vez. Y el juicio del Señor es único e irrepetible. Y ese hizo para una vez y para siempre. Perfectos a los santificados. Hizo una vez para siempre. Es irrepetible. Entonces, yo digo, quien pretenda regresar de nuevo a eso, dice Pablo, ha caído de la gracia. Y los dioses, sí, ¿verdad? Yo creo que la doctrina de los judaizantes se basa también en la falta de conocimiento de Dios. Y claro, tiene, ¿cómo se llama? Su recepción en aquella iglesia que tiene una casa base doctrinal, una casa base bíblica. Entonces, eso también es adulterio. Entonces, adulterar prevalecen. Y después dice homicidio tras homicidio sucede. La idea de que un asesinato, hermano, sigue inmediatamente a otro. O sea, podemos decir como algo imparable. O sea, una secuencia de homicidios. O sea, eso sabe lo que indica. Y abundancia de personas derramadoras de sangre. Y yo les digo, hay muchas personas que tienen cementerios, que se jactan. En cementerio cuando ya deberían haberlos pasado por la cárcel, por darles cadena perfecta. Ya ni la vida de los niños. O sea, ¿en qué estado estamos? ¿En qué mundo? Pensaban de que las cosas iban a ser así de sencillas. Y eso del fenómeno del niño, de la niña, y de repente vamos a hablar del adolescente, del adulto. ¿Qué cuestiones? La sequía, el Señor la manda como juicio por la maldad de los hombres. Si el Señor no nos ha mandado juicio, realmente digo yo, de definición, estamos sintiendo los efectos. Porque en la tierra todavía hay gente justa. Hay justa. Hay personas justificadas que oran por este país para que no nos hundamos todos. Entonces, me parece a mí que todas estas manifestaciones, como les digo, degradantes, miren ustedes, es como que estamos viendo las noticias de hoy día, lo que ocurre efectivamente. Estas cosas se dan. Y hasta homicidio, sangre tras sangre. Ahora, todo esto, como les digo, ¿verdad? Tiene su raíz principal y es la falta de conocimiento. Muchos dicen, todas estas cosas ocurren en Honduras porque no hay educación. Falta de educación.
falta cultura. Si hubiera más cultura, dice que estas cosas no habrían, ¿no? Estas cosas se dan por la falta de conocimiento. Dice ahí más adelante, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Verdad? O sea, por eso fue destruido. Le faltó conocimiento. Claro, no está hablando, hermanos, de conocimientos, ¿verdad? De lo que yo pueda aprender. Fuera de la universidad, ¿verdad? Lo que yo pueda aprender. ¿Verdad? El contexto es, le faltó conocimiento. Y claro, los responsables de impartir ese conocimiento es precisamente los sacerdotes. Los sacerdotes, como vamos a ver más adelante, no estaban impartiendo el conocimiento al pueblo. Por eso es que estaban autodestruyendo. Porque estas cosas, hermano, lo que hacen es destruir a una sociedad, destruirla completamente. ¿Verdad? Estas cosas. ¿Verdad? Cuando abundan, cuando prevalece, y prevalece, sí, como una especie de cosas, como liderando estas cosas. Y el Señor les está presentando a ellos las pruebas. Miren lo que está ocurriendo en medio de ustedes, lo que está pasando. Ustedes presentan las pruebas ante el tribunal. ¿Qué ocurre? Cuando estas cosas prevalecen en una sociedad, lo que dice el versículo 3, que no nos va a quedar tiempo de estudiarlo el día de hoy. Miren ustedes, por lo cual se engustará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar. O sea, todas estas cosas cuando prevalecen tienen un efecto negativo en el país, en los animales terrestres, en los animales voladores, en la especie acuática. O sea, tiene un impacto en la naturaleza. Pareciera que no. Porque quieras o no, hermanos, Dios nos puso a nosotros en este lugar. Pero Dios no solamente puso al hombre cuando lo creó, sino que puso las estaciones, el sol, la luna, las estrellas. ¿Verdad? Puso los animales del campo, los cuales tienen una función que es para bienestar del hombre. Pero cuando estas cosas pasan, la naturaleza sufre. La tierra vive como en luz. Y a veces me pregunto, bueno, ¿cómo es que bueno, hay que sonreír ante la calamidad? Hay que sonreír, pero hay que dolerse, ¿sí? Y orar al Señor para que las cosas cambien. Cambien, sí, a nivel de autoridad. Los que tienen la autoridad de, ¿cómo se llama? Que Dios les ha dado una autoridad delegada para poner orden y seguridad. Siento que no hay un cumplimiento. Y miren que oran, ¿no? Que ir a la terapia. Piden a Dios, claman a Dios. Pero son cosas que realmente hay que extirpar de esta. Bueno, hermanos, nos quedamos acá, ¿verdad? Así que vamos a continuar meditando el próximo jueves en el libro de los profetas.